Capítulo 8. Seré un buen padre. Las hojas del árbol más alto del bosque oculto ondeaban suavemente, como si el viento acariciara los pensamientos dispersos del primer Hokage. En la oficina del Hokage que en su tiempo él mismo mandó construir. Hashirama Senju estaba enterrado hasta el cuello en pergaminos, sellos de misiones y reportes atrasados. Su usual sonrisa estaba sustituida por una mueca de concentración frustrada. ¿Pero por qué hay tantos formularios para solicitar leña? Buzó, alzando uno de los papeles con exagerada indignación antes de dejarlo caer dramáticamente sobre la pila creciente que cubría su escritorio. Sin la ayuda de Tori, ese lugar se había transformado en un campo de batalla, pero no de los que Hashirama disfrutaba. Era un caos administrativo. El tipo de caos que ni siquiera un dios del bosque podía contener con clones de madera. Sin embargo, ese día, el destino se apiadó del Senju. Comillas aún con los formularios de requisición de clavos para techos. Preguntó una voz suave, cálida y burlona desde la entrada. Hashirama alzó la cabeza y, al ver la silueta, sonrió con alivio casi infantil. Tori. Por fin. Este lugar es un desastre sin ti. He peleado contra Madara, pero esto me está matando. Tori dejó escapar una risa suave y caminó con lentitud medida, su vientre ya ligeramente redondeado se asomaba bajo su kimono. Con movimientos delicados, se sentó a su lado, recogiendo uno a uno los documentos más urgentes. A ver, esto no va aquí, ni esto. Murmuró mientras reorganizaba con una eficacia casi sobrehumana. En cuestión de minutos, la montaña de papeles comenzó a reducirse a pilas ordenadas y lógicas. Hashirama la observaba como si contemplara un milagro. ¿Cómo puedes hacer que esto parezca fácil?, preguntó, descansando la mejilla sobre la palma de su mano, ahora con una expresión tranquila. Tal vez porque no te distraigo con guerras cada 5 minutos. Respondió ella con una sonrisa pícara. Cuando terminaron, ambos salieron a la terraza, bajo la luz dorada del atardecer. 2 tazas de té humeante reposaban entre ellos, mientras las nubes se teñían de ámbar y carmesí. Fue entonces que Hashirama, después de beber un sorbo, la miró con esa mezcla de ternura protectora y genuina curiosidad fraternal. ¿Y bien? ¿Cómo vas con el embarazo? ¿Y con Madara? Tori lo miró, respirando hondo como si ese simple acto le permitiera poner en palabras todo lo que su corazón contenía. El bebé está bien. Se mueve mucho, especialmente cuando escucha a Madara hablar. Comentó, llevando una mano al vientre. Sus ojos brillaban, aunque una sombra suave cruzó su expresión. Y con él, bueno, sigue siendo complicado. Hashirama asintió en silencio. ¿Complicado por su forma de ser, o por lo que fue? Ella bajó la mirada unos segundos, luego volvió a alzarla con resolución. Ambas. A veces, siento que hay fuego y hielo dentro de él. Que su amor es un campo de batalla constante, entre lo que quiere ser, y lo que teme llegar a ser. Pero no se ha apartado. No ha huido. Y cada noche, cuando acaricia mi vientre como si lo hiciera por primera vez, sé que quiere cambiar. Hashirama la escuchó con atención, dejando que el silencio entre ellos hablara más que las palabras. Lo conozco. Dijo finalmente. Puede ser terco como una montaña. Pero si hay alguien que puede suavizar su dureza, esa eres tú, Tori. Si él lucha por ti, por ese bebé, entonces quizás Madara Uchiha también pueda construir, no solo destruir. Ella sonrió, bajando la mirada al té. Eso intento, cada día. Enseñarle que el amor también puede ser su espada. Y su escudo. Hashirama se recostó en el respaldo, observando cómo las estrellas comenzaban a encenderse una a una en el cielo crepuscular. Me alegra que estés bien. Murmuró, cerrando los ojos con una sonrisa tranquila. Y si ese bebé hereda tu paciencia y su pasión, probablemente va a dominar el mundo. Tori rió, el sonido claro como campanas de cristal, y por un instante, en la aldea oculta entre los árboles, el mundo se sintió en paz. La noche cubría el mundo con su manto oscuro, pero no había estrellas sobre aquel campamento en ruinas. Solo humo, ceniza y fuego bailando sobre cadáveres calientes. Las tiendas improvisadas de los bandidos ardían como antorchas, iluminando la silueta solitaria que caminaba entre la destrucción. Madara Uchiha. Su capa ondeaba como sombra viva. Su rostro, endurecido por el deber, no mostraba más que la quietud de un juicio cumplido. 3 meses buscando a este miserable, y por fin lo encuentro. Murmuró, sus ojos rojos apagándose tras desactivar el Sharingan. Se dio media vuelta, listo para regresar a la aldea.
Tenía barro seco hasta las botas, sangre ajena en los guantes, y el alma pesada de quien lleva más tiempo entre sombras que entre luces. Pero entonces, un grito ahogado. El chirrido de una puerta rota. Un chillido de desesperación. Madara giró con fastidio. El objetivo que había venido a ejecutar, ese cobarde infeliz había sobrevivido a su embestida inicial y, como rata entre ruinas, se había escabullido. Lo vio ahora, saliendo tambaleante entre los restos de una tienda, con una esclava en sus brazos, sujetándola del cuello con un kunai oxidado contra su garganta. Ella no gritaba. Sollozaba en silencio, el miedo apagando toda voz. Su vientre sobresalía bajo sus ropas andrajosas. Estaba embarazada. No te muevas, Uchiha. O la degolló aquí mismo. No te acerques. Madara alzó una ceja. Luego rió. No una risa de burla, sino de ironía cruda. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que te queda? ¿Un rehén? Los esclavos no eran su problema. Hashirama era el héroe. El salvador. Él era otra cosa. El puño que aplastaba amenazas, el filo que cortaba raíces podridas. No era su deber salvarla. No la conocía. No era su misión. Pero en su mente. Hubo un parpadeo. ¿Y si fuera Tori? Si ella estuviera allí, temblando, con su vientre lleno, atrapada por un cobarde, el aire pareció volverse más denso. Madara suspiró. Fue un gesto leve, pero en su mirada floreció el brillo carmesí del Mangekyou Sharingan. Te di tu oportunidad de morir con algo de dignidad. Murmuró. Con un solo paso, atrapó al bandido en un genjutsu tan abismal que su conciencia se hizo trizas. El hombre soltó el arma, temblando, balbuceando, sus pupilas girando con locura. Su cuerpo cayó como un saco vacío, convulsionando en la tierra ennegrecida. Madara lo miró como si fuera poco más que basura. Completamente inútil, escupió con desprecio. La mujer se arrodilló temblando, abrazándose el vientre. Lágrimas calientes caían por sus mejillas mientras sollozaba un agradecimiento entrecortado. Gracias, gracias, pensaba que iba a morir, mi bebé. Madara no respondió con consuelo. Solo giró un poco el rostro, la voz como piedra bajo lluvia. Busca en sus ropas. Debe tener las llaves de tus cadenas. Úsalas y lárgate, y sin mirar atrás, comenzó a caminar. Cada paso lo alejaba del campamento, del humo, de los fantasmas ajenos. Caminó durante horas bajo la noche infinita, sus pensamientos envueltos en las palabras de Tori, en la visión de su rostro cansado pero sonriente, en el sonido de su risa. 3 meses fuera, buscando a un bastardo escurridizo. 3 meses soñando con regresar. Ya no había razones para quedarse. Ya no había más cadenas que romper. Ya es hora de volver a casa. Dijo en voz baja, con el primer atisbo de cansancio humano en sus palabras. Y siguió andando, con el viento como único testigo, rumbo a la aldea. Y a lo único que todavía le importaba en este mundo. Las puertas de Konoha se alzaban majestuosas como siempre, pero para Madara, esta vez parecían menos imponentes, más cálidas. Tal vez era el cansancio de tantos meses en campaña. Tal vez era algo más. El atardecer bañaba la entrada de la aldea con luz dorada, dándole a todo un aire de sueño. Y ahí estaban. Hashirama, de pie, con los brazos cruzados y una sonrisa tranquila. Y junto a él, Tori. Madara se detuvo un segundo. Sus pupilas se dilataron con una emoción que no nombró. El tiempo le cayó encima de golpe al verla. 5 meses fuera, y ella estaba en el 8º mes de embarazo. Su vientre redondeado apenas cabía bajo la túnica clara, y una mano descansaba en él con ternura y orgullo. El viento agitaba su cabello y el brillo del sol encendía el colgante que él mismo le había dejado, aquel día en que se fue. Tori lo miró sin pestañear, su expresión serena, casi solemne. Había esperado. Había creído. Había estado ahí, a pesar del tiempo, a pesar del peligro. El Uchiha, que había atravesado 1000 campos de batalla sin miedo, sintió por un instante el leve temblor de la incertidumbre. ¿Por qué había venido a recibirlo a las puertas? ¿Y si algo le pasaba? ¿Y si? Vaya, eso fue más largo de lo que esperábamos. Dijo Hashirama, rompiendo el silencio con tono jovial. Madara desvió la mirada solo para extender la mano.
En ella, la banda ensangrentada del criminal que había perseguido durante meses. Ya no volverá a causar problemas. Hashirama lo tomó sin palabras, asintiendo con una mirada seria, quizás entendiendo que esa misión había significado más de lo que Madara admitiría en voz alta. Pero fue entonces que los ojos de Luchia buscaron los de Tori. ¿Y tú? Preguntó, su tono más suave, más humano. ¿Cómo te fue? Tori, que hasta entonces no había hablado, bajó apenas la vista. Su voz salió tranquila, aunque levemente afilada. La casa estuvo muy tranquila sin ti. Madara la observó con detenimiento. Había una chispa en su mirada. No enojo. No reproche. Solo esa sinceridad que tanto le irritaba, y que tanto amaba. Y entonces la vio, el colgante. Aquella pequeña piedra tallada, suspendida sobre su pecho, que ella no se había quitado ni un solo día. Aun con el embarazo, aun en su soledad, lo había llevado con ella. El Uchi esbozó una sonrisa leve. No burlona. No orgullosa. Una de esas sonrisas breves, casi robadas, que nacen cuando el corazón se ablanda sin permiso. Ya veo. Respondió con voz baja. Se acercó sin prisa, sin palabras de más, como quien se acerca a algo sagrado. Sus ojos se posaron un instante en el vientre de Tori, y luego en sus manos. No pensé que estuvieras tan cerca. Murmuró. Podrías haberme esperado en casa. Tori arqueó una ceja. ¿Comillas y dejar que te desmayes de susto al verme tan hinchada? Ni hablar. Hashirama soltó una carcajada detrás de ellos, dándose la vuelta para dejarlos solos. Yo me encargo del informe. Ve con ella. Has estado demasiado tiempo fuera, hermano. Madara no respondió. Solo alargó una mano, apoyándola con cuidado sobre el vientre de Tori. El movimiento fue tan torpe como genuino. No estaba acostumbrado a mostrar ternura, pero algo en él, se rendía ante ella. El niño se movió, y por primera vez en meses, Madara se sintió en casa. Este lugar no fue el mismo sin ti. Dijo Tori, ahora en voz baja, más cercana. Pero igual sobrevivimos. Aunque se comieron todas las ciruelas en tu ausencia. ¿Y tú te las comiste por 2? Tal vez por 3. Ambos rieron suavemente. No hacía falta más. El viento soplaba, las puertas seguían abiertas, pero Madara ya no miraba hacia afuera. Todo lo que importaba estaba ahora delante de él. La mujer, la vida que crecía en su interior, y el hogar que solo existía cuando ella estaba cerca. La casa estaba tranquila. El tipo de calma que se siente pesada, como el aire antes de una tormenta, solo que esta vez no habría relámpagos. Solo silencio. Y el crujido ocasional del fuego bajo la olla. Madara removía con lentitud el guiso en la cacerola de barro. No era particularmente bueno cocinando, pero algo en ese acto cotidiano lo anclaba. Le recordaba que la guerra había quedado atrás, aunque su alma no terminara de aceptarlo. Desde la cocina podía verla. Tori, sentada en el sofá, con una manta ligera sobre las piernas y un libro en las manos. No sabía de qué trataba. No le importaba. Lo que importaba, era ella. El modo en que sus ojos recorrían cada página. Cómo se empinaba ligeramente cada vez que el bebé se movía, como si estuviera acostumbrada a llevar ese peso con naturalidad. Y él no sabía qué hacer con ese cuadro de paz. Quería sentarse junto a ella. Quería abrazarla. Sentir su calor. Decirle que la había extrañado cada maldito día. Que incluso cuando dormía entre el barro de los campamentos, pensaba en cómo se vería su rostro al amanecer. Pero no podía. ¿Cómo podría? No después de Izuna. No después de todo lo que arrastraba. No era digno. No lo fue antes de irse. ¿Cómo podría hacerlo ahora? Apagó el fuego, respirando hondo. Sirvió los platos en silencio. Nada gourmet, solo comida caliente, como solía hacer su madre cuando aún eran niños. Cuando aún había una Izuna que reía y lo molestaba por cómo quemaba el arroz. Ahora solo quedaba ceniza. Caminó hasta la sala con la misma tensión de quien cruza un campo minado. Dejó los platos en la mesa baja, pero no dijo nada. Se sentó junto a ella, sin buscar contacto, sin palabras, esperando, ¿qué? ¿Un reproche? ¿Un silencio incómodo? Lo que recibió fue todo lo contrario.
Tori cerró el libro, lo dejó a un lado, y sin una palabra, se recostó sobre él. Apoyó su cuerpo completo sobre el suyo, como si no hubiera duda, como si no hubiera espacio para el rechazo. Su vientre redondeado reposó con calma sobre su costado, y ella cerró los ojos con un suspiro que no pedía permiso. No lo necesitaba. Madara no se movió. Al principio por shock. Luego por miedo de arruinarlo. Ella no era pesada. Para él, nunca lo sería. Y aunque su cuerpo aún se tensaba con los recuerdos, su pecho se ablandó poco a poco cuando sintió la calidez de ella sobre él. Tori, murmuró, sin saber qué más decir. Ella alzó apenas la cabeza para mirarlo. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Estoy aquí, estoy contigo. A pesar de todo, y Madara entendió. Ella lo estaba intentando, aun con el dolor. Aun con las cicatrices que él mismo había causado. Había matado Senju sin piedad, había desangrado familias, había jurado venganza cuando el mundo aún era sangre y humo. Y ella, aun sabiendo eso, estaba ahí. Intentando. Madara bajó la mirada a sus propias manos, rudas y marcadas por la guerra, y por un instante pensó en todo lo que había destruido con ellas. Pero ahora, esas mismas manos podían sostener algo más. Podían construir algo. Tal vez, susurró. Tal vez pueda intentarlo también. Tori no respondió. Solo apoyó la cabeza en su pecho, cerrando los ojos mientras sus dedos encontraban los de él. No era una promesa. No era un juramento. Era algo más simple, más verdadero. Un comienzo. Madara alzó la vista al techo de madera, dejando que su respiración se acompasara con la de ella. No podía cambiar lo que había hecho. Ni siquiera podía perdonarse aún. Pero podía mirar hacia adelante. Y en ese futuro, estaban ella. Y el niño que crecía en su vientre. Su hijo. Su nueva historia. Y esta vez, por primera vez en mucho tiempo. Madara Uchiha decidió no apartar la mirada. La noche había caído silenciosa sobre la casa. La comida ya se había enfriado. El fuego de la chimenea crepitaba como un viejo guardián velando sueños ajenos. Pero Madara no dormía. El mundo dormía. Tori también. O eso pensaba él. Estaba sentado en el borde de la cama, el cuerpo tenso, la mirada perdida en la ventana abierta al cielo nocturno. Sus dedos se movían lentamente sobre su propia palma, como si temiera olvidar la forma de sostener algo sin romperlo. Finalmente, habló. No en voz alta, no con fuerza. Solo con esa franqueza cruda que uno guarda para sí mismo cuando cree que nadie lo escucha. No sé si voy a ser un buen padre. Su voz se quebró un poco, casi imperceptible, pero estaba ahí. Tu madre, ella es luz. Dijo, más para la sombra que para el niño que aún no respiraba. Y yo, no sé qué soy ahora. Quiero protegerlos. A los dos. Pero tengo miedo, pequeño. Miedo de que algún día me mires como yo miraba al mío, con más rabia que amor. Se pasó una mano por el rostro. Su cabello caía como sombras sobre su perfil. Pero voy a intentarlo. No por mí. No porque lo merezca, sino porque ustedes merecen todo lo que yo nunca tuve. Se llevó una mano al vientre de Tori, con una delicadeza que contradecía cada historia que se contaba de él. Su tacto era apenas un roce, como si ese contacto pudiera sanar partes rotas que él mismo no sabía cómo juntar. Te prometo que jamás te fallaré. Ni a ti, ni a ella. Hizo una pausa, tragando su orgullo como si fuera veneno. Y algún día, también le pediré perdón. Por marcharme. Por no estar cuando más me necesitaba. Fue entonces que lo sintió. El peso de una mirada. Giró lentamente, y allí estaba ella. Tori, recostada, mirándolo con esos ojos que siempre parecían ver más allá de las palabras. Había una sonrisa en su rostro, pequeña, pero tan cálida que le golpeó más fuerte que mil kunai en el pecho. Madara se paralizó. Sentía la culpa en cada fibra, pero también un deseo irrefrenable. Una necesidad de tocar, de sentir, de borrar con caricias cada momento perdido. Antes de que su mente pudiera detenerlo, antes de que la lógica lo arrastrara a su propio abismo, se inclinó y la besó. Fue un beso torpe, como el de alguien que ha olvidado lo que es amar y teme ensuciarlo con sus manos manchadas. Pero fue sincero. Cargado de todo lo que no sabía cómo decir. Mañana le pediré perdón, pensó en medio del beso.
Si no me mata primero, pero en lugar de apartarlo, Tori deslizó su mano detrás de su nuca. Lo atrajo con firmeza, profundizando el contacto, y con una voz apenas audible, susurró. Intentemos esto, no por nosotros, Su frente rozó la de él, su respiración templada y segura. sino por este pequeño que crece aquí dentro. Madara abrió los ojos. Ella no lo estaba rechazando, lo estaba aceptando, tal como era, tal como aún podía llegar a ser. Algo en él se quebró, o quizás se reconstruyó, no lo sabía. Solo supo que la besó otra vez, esta vez con intención, con hambre, con amor. No te voy a dejar dormir esta noche, susurró contra sus labios, con una sonrisa que apenas recordaba cómo se formaba. Tori respondió sin titubear, con una dulzura que solo ella podía conjurar. Entonces sé gentil, Madara. Y así fue. Esa noche, las sombras se apartaron por unas horas. No hubo pasado. No hubo guerra. Solo ellos dos, entrelazados en un suspiro compartido, recordando lo que era amar sin miedo. Fue una noche maravillosa, llena de pasión, de ternura, de redención. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Madara Uchiha durmió en paz.